Hola, Peque. Bienvenido a tu rincón favorito, Cuentos para soñar. ¿Estás ya bien arropadito en la cama? Venga, cierra los ojos y prepárate para soñar. Porque esta noche vamos a viajar a un lugar mágico, un lugar con castillos encantados y una lección muy importante, una que nos enseña que la belleza de verdad, la que cuenta, no se ve con los ojos, sino que se siente aquí dentro, en el corazón. Érase una vez, en lo más alto de una colina solitaria, se levantaba un castillo encantado. Y dentro vivía una bestia. Una bestia enorme y peluda, con unos rugidos que hacían temblar hasta los cristales de las ventanas. Tenía cuernos y unas garras muy, muy afiladas. Daba un poquito de miedo, sí, pero ¿quieres que te cuente un secreto? Esa bestia no siempre fue una bestia. La historia de cómo se convirtió en bestia empezó hace mucho, mucho tiempo. En ese mismo castillo vivía un príncipe que, en apariencia, lo tenía todo, pero le faltaba lo más importante de todo. Pues mira, una noche de mucho, mucho frío, de esas en las que el viento aúlla fuera y la nieve no para de caer, una pobre ancianita llamó a la puerta del castillo. Temblaba de frío, pobrecita. En la mano llevaba solo una rosa roja preciosa. Y con una vocecita muy débil le dijo al príncipe: «Por favor, buen señor, solo necesito un lugarcito caliente para pasar la noche. A cambio, le doy esta rosa». Pero el príncipe tenía el corazón más frío que la nieve de fuera. La miró con desprecio y le gritó: «¡Fuera de aquí! No quiero a gente como tú en mi castillo». Pero justo en ese momento, ¡zas!, la anciana desapareció y en su lugar apareció un hada bellísima, rodeada de una luz que lo iluminó todo. Su voz era dulce, como campanitas, pero lo que dijo fue muy serio. «Príncipe, has demostrado tener un corazón feo y cruel, y para que todo el mundo vea cómo eres por dentro, tu aspecto reflejará esa fealdad». Y con un movimiento de su varita, ¡chas!, el príncipe se convirtió en esa bestia tan horrible. Y no solo él, el hechizo alcanzó a todos en el castillo. Sus sirvientes se convirtieron en objetos, el mayordomo en un reloj de pie, la cocinera en una tetera regordeta. El hada dejó la rosa en una campana de cristal y dijo: «Este hechizo solo podrá romperse si consigues amar a alguien de verdad y que esa persona te ame a ti, tal y como eres, antes de que caiga el último pétalo de esta rosa». Y así pasaron los años, y la bestia vivía sola y muy, muy triste en su enorme castillo. Pero no muy lejos de allí, en un pueblecito pequeño y alegre, vivía una chica que estaba a punto de cambiarlo todo. Se llamaba Bella, y era diferente a todas las demás chicas del pueblo. Mientras las otras se preocupaban por sus lazos y sus vestidos, Bella siempre, siempre andaba con la nariz metida en un libro. Le encantaba leer, ¿sabes? Soñaba despierta con aventuras, con lugares lejanos. Vivía con su papá, Morris, que era un inventor un poco alocado, y al que Bella quería más que a nada en el mundo. Pues resulta que un día Morris, el papá de Bella, se perdió en el bosque, en la parte más oscura y tenebrosa. Su caballo, asustado, lo llevó hasta las puertas del castillo encantado. Cuando ya se iba, vio un rosal precioso y pensó: «¡Oh, qué bien! Le llevaré una rosa a mi Bella». Pero justo en el momento en que la cortó, ¡roar!, un rugido terrible hizo temblar el suelo. La bestia apareció muy, muy enfadada. «¡Ladrón! Has robado una de mis rosas. Por esto serás mi prisionero». Y sin decir nada más, lo encerró en el calabozo. El caballito volvió al pueblo, pero volvió solo. En cuanto Bella lo vio, su corazón dio un vuelco. Supo que a su papá le había pasado algo malo. Así que, sin pensárselo dos veces, se montó en él y le pidió que la llevara hasta su padre. El caballo la llevó de vuelta al castillo, y allí, en una celda fría y oscura, encontró a su papá. Pero, de repente, una sombra enorme se cernió sobre ella. Era la bestia. Claro que Bella tuvo miedo, ¿quién no lo tendría? Pero el amor que sentía por su padre era mucho, mucho más fuerte que cualquier miedo. Así que respiró hondo, levantó la cabeza y miró a la bestia fijamente a los ojos. La bestia se quedó sorprendida. Nunca nadie se había atrevido a mirarle así. Con la voz un poquito temblorosa, pero con una valentía enorme, Bella dijo: «Por favor, déjelo marchar. Mi padre es mayor, está enfermo. Le ruego que lo libere. Yo me quedaré en su lugar». La bestia la observó un momento en silencio y con su vozarrón gruñó: «¿Te quedarías para siempre?». Bella asintió, sin dudarlo ni un instante. Sí, para siempre. Si él puede irse a casa. La bestia, viendo su valor, aceptó el trato. Dejó marchar a Morris y las enormes y pesadas puertas del castillo se cerraron, dejando a Bella dentro. Al principio fue un poco difícil. La bestia siempre estaba de mal humor.
Pero los objetos del castillo, que estaban encantados, ¿recuerdas?, le susurraban a Bella: «Ten paciencia con él, dale una oportunidad. Parece muy fiero por fuera, pero por dentro tiene un buen corazón». Y poquito a poco, Bella se dio cuenta de que era verdad, que detrás de todos esos gruñidos y de ese aspecto que daba un poco de miedo, solo había alguien que se sentía muy, muy solo y que necesitaba cariño. Hasta que un día la bestia le enseñó algo increíble: una biblioteca. Pero no una biblioteca cualquiera, era gigante, llena de libros hasta el techo. A Bella se le iluminó la cara y, por primera vez, vio a la bestia sonreír un poquito. A partir de ese día, las cosas empezaron a cambiar. Leían cuentos juntos al calor de la chimenea, paseaban por los jardines nevados y hablaban durante horas y horas. Y Bella descubrió que, debajo de todo ese pelo, se escondía un amigo. Una noche, mientras cenaban en el gran salón, Bella miró a la bestia y le dijo con una voz muy, muy dulce: «¿Sabes una cosa? Cuando te miro, ya no veo a una bestia, veo a mi amigo. Me has enseñado que la belleza de verdad no está por fuera, sino en el corazón». A la bestia se le escapó una lagrimita por su mejilla peluda. Hacía tanto, tanto tiempo que nadie veía más allá de su aspecto. «Pero, ¿te acuerdas de la rosa mágica? Pues el tiempo pasaba y los pétalos seguían cayendo, uno a uno. Ya quedaban muy poquitos, y el cariño que había nacido entre ellos iba a tener que superar una prueba muy, muy grande». Un día, Bella miró en un espejo mágico que la bestia le había dado y vio a su papá, y vio que estaba enfermo. Se puso muy triste, claro. La bestia, que la quería con todo su corazón, vio su tristeza y, aunque a él le dolía muchísimo, le dijo: «Vete, tienes que ir a cuidarle, eres libre». Dejarla marchar fue lo más difícil que hizo en su vida, porque sabía que si se iba, caería el último pétalo y él se quedaría así para siempre. Bella volvió a casa y cuidó de su papá hasta que se puso bueno del todo. Pero no podía dejar de pensar en la bestia, lo echaba de menos. Y una noche volvió a mirar en el espejo y lo que vio la asustó mucho. La bestia estaba en un balcón del castillo, muy débil, casi sin moverse. Y en la rosa solo quedaba un pétalo, temblando, a punto de caer. «Tengo que volver», gritó. Y salió corriendo. Montó en su caballo y galopó hacia el castillo tan rápido como pudo. Llegó justo a tiempo. Lo encontró allí, en el balcón, casi sin fuerzas. Bella corrió y lo abrazó muy fuerte y llorando le susurró al oído: «Por favor, no te vayas. Por favor, te quiero». Y justo cuando dijo esas palabras, el último pétalo de la rosa cayó. Pero en el momento en el que el pétalo iba a tocar el suelo, sucedió algo mágico. Una lluvia de chispas doradas se envolvió a la bestia. Empezó a flotar en el aire y mientras flotaba, se transformaba. El pelo desapareció, las garras se convirtieron en manos y delante de Bella aterrizó suavemente un príncipe. El príncipe de antes, pero ahora con una sonrisa amable. Sus palabras de amor habían roto el hechizo. El príncipe y Bella, por supuesto, se casaron, y todos en el castillo volvieron a ser humanos. Bailaron y celebraron, felices para siempre. Y nunca olvidaron la lección más importante, que la verdadera belleza está en el corazón. Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Que tengas muy, muy dulces sueños. Oye, ¿y si te ha gustado este cuento, por qué no le pides a mamá o a papá que le den al botoncito de me gusta y que se suscriban para que no nos perdamos ninguna aventura? Si lo compartimos, ayudamos a que haya más niños y niñas buenos en el mundo, como tú. Además, si te gusta pintar, tenemos unos libros para colorear chulísimos con los personajes de nuestros cuentos. El enlace está ahí abajo en la descripción. Muchísimas gracias por soñar con nosotros esta noche. Gracias por ser parte de Cuentos para Soñar. Y recuerda, los niños buenos se convierten en personas maravillosas.